A ver. Dicen que la semana que viene toca 46, en la semana se incrementó 3%, el riesgo país también subió unos puntos. Está el mercado tenso, expectante a lo que va a ser las PASO. Quiero saber desde ustedes, de lo económico, si encuentran como una posibilidad a partir del resultado del domingo, efectos en el mercado que puedan empujar el dólar hacia un lado o hacia el otro. ¿Qué puede pasar con la economía a partir del domingo próximo? Bueno, en realidad, con respecto al dólar hay una cuestión, ¿no? Ya en las últimas 10 ruedas, o sea, en las últimas 2 semanas, el dólar ganó 2 pesos con 20, ¿sí? Recordemos que el Banco Central dispuso toda una artillería para tener el dólar planchado de cara a las elecciones, ¿no? Viene generando un gran atraso cambiario en ese sentido. Y sin embargo, uno ve que en estos últimos 10 días no le fue suficiente ni la tasa al 60%, ni vender dólar futuro como viene vendiendo. Y vemos que el precio se dispara y que no hace nada en ese sentido, ¿sí? Porque no hay una señal de precio de parte del Banco Central. Si uno se pregunta cuál es el precio del dólar o cuál debería ser el precio del dólar a criterio del Banco Central, el Banco Central no da ninguna señal en ese sentido, lo cual es muy malo, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que cuando sube el dólar en la magnitud que está subiendo, después automáticamente entonces suben los demás precios de la economía y entonces nuevamente otro pico inflacionario. Entonces ese es el gran riesgo, ¿no? Vos tenés una clara dolarización de carteras, típico en un contexto preelectoral, y un Banco Central que cree que simplemente vendiendo dólar futuro y que poniendo la tasa al 60% va a alcanzar, y está demostrado en estas últimas 2 semanas que es absolutamente insuficiente, ¿no? La tasa, digo, puede seguir, y te pregunto y te sumo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí. La tasa puede seguir hacia arriba. Bueno, recordemos que la tasa llegó a tocar el 70% en un momento, el 71%, hoy está en el orden del 60-62%, y la tasa le explicamos a la gente. La tasa es, de alguna manera, lo que se aplica después en el resto de todos los préstamos que vos tenés, con la tarjeta de crédito, con tu préstamo hipotecario UVA, con un montón de préstamos, y ni hablar con la industria, ¿no? Que se financia, en muchos casos, con el crédito. Pero sí. Sí, bueno, primero para aclarar, el tipo de cambio se mueve. ¿Por qué tenemos estas variaciones? Porque elecciones tenemos todo. Sí. Nosotros tenemos un problema grave de expectativas. El gobierno hasta el momento lo único que hizo fue atacar el tema de política monetaria. Una política monetaria restrictiva, que eso es lo que te hizo subir tanto las tasas y lo que te está provocando un periodo bastante recesivo en el que se encuentran ahogados varios sectores, pero no atacó el tema de las expectativas. La única forma de atacarlas es provocar cierta confianza en los mercados. Y eso se genera únicamente con, bueno, generar instituciones que sean más confiables. ¿Y cómo lo haces? Bueno, bajando el gasto, por ejemplo, haciendo las reformas que tenés que hacer. Obviamente, si vos estás en un año electoral, vos no haces nada, tenés los mismos problemas que tuviste cuando asumiste. La gente está obviamente nerviosa. ¿Y a dónde se recurre? ¿A dónde se refugia? Bueno, al dólar, porque es uno de los activos que más seguridad le otorga. Ahora, la tapa que hoy analizamos de uno de los diarios de la Argentina habla de la preocupación y el crecimiento sostenido de la pobreza y la indigencia. Cuando uno, insisto, suma entre indigentes y pobres, habla en el orden de los 18 millones de personas. Un 45% de la población de la Argentina está entre la línea de la pobreza y la indigencia. Sí, el problema, ¿por qué tenemos este caudal de pobreza, desempleo? Primero, nosotros tenemos un problema que es fundamental, que es el desequilibrio fiscal. Un desequilibrio fiscal que ya viene desde gobiernos anteriores y que no hizo nada para resolverlo. Hay 2 formas para solucionarlo. Primero, achicando el gasto público, que eso te provoca crecimiento sostenido en el largo plazo, con creación de empleo, bajando el desempleo. Bueno, pero eso, a ver, el primario de alguna manera... Ya está arreglado. Perdón, chicos. Digo, el déficit primario, de alguna manera, el gobierno lo tiene resuelto. El problema ahora es el pago de deuda, de intereses, que... Vamos a adjudicar que el aumento de la pobreza es debido al déficit fiscal, cuando muy por el contrario, el déficit fiscal viene bajando y la pobreza viene subiendo. Quizás es difícil encontrar el link entre esas dos cosas. Claramente yo no le veo ninguna relación. Y los datos son verdaderamente preocupantes, como bien vos decías. Se conocieron los microdatos de la encuesta permanente de hogares y de ahí se pudo inferir que en el primer trimestre del año, o sea, tomando el último trimestre del año pasado y el primer trimestre de este año,
te da que en ese semestre la pobreza es del 34%. Ahora, ¿sí? según sus estudios y su análisis, en septiembre, cuando conozcamos, que es como realmente se mide, ¿no?, el nivel de pobreza semestralmente, ¿creen que puede ser el número aún más abultado? Sí, hay que tener bien cuidado porque a veces la pobreza se tapa con planes sociales, que la verdad es que le dieron este año bastante en ese sentido. Adelantaron todo el aumento de todas las asignaciones universales por eso. En un solo pago en el año y no alcanzó. Pero para que hay una realidad, ¿sí? La pobreza en Argentina se mide por ingresos, entonces hay que tener en cuenta dos variables. Por un lado los precios, ¿sí?, y por el otro lado los ingresos. Y si yo tengo que todos los precios se disparan porque el gobierno no tiene ninguna política antiinflacionaria eficaz, porque cree que la única política antiinflacionaria es hacer política monetaria y mientras tanto los precios se siguen disparando, ¿sí? Tenemos una inflación interanual del 55%, ¿sí? Y a su vez se licúan los ingresos, porque mes a mes cuando el INDEC informa el índice de salarios, todos los meses los argentinos y las argentinas vienen perdiendo contra la inflación, ¿sí? El último dato que se conoce, que es el de mayo, nos da que hay una pérdida del poder adquisitivo interanual del 11%. Entonces, si la pobreza se mide por ingresos y los ingresos no le ganan a la inflación, obviamente que la pobreza va a aumentar. Entonces, no es una cuestión de planes sociales sí o planes sociales no. Es un problema de pérdida de poder adquisitivo de los ingresos de las familias. Pero tenemos, a ver, un problema de pérdida de poder adquisitivo y altas tasas de inflación porque realmente son alarmantes. Nosotros somos el tercer país a nivel mundial con las tasas de inflación más altas, luego de Venezuela. O sea, es casi dramático la situación. ¿Pero por qué? Porque durante mucho tiempo tuviste un elevado gasto público y lo financiaste con emisión monetaria. Y eso te terminó corroyendo el valor de tu propia moneda. No es sorprendente que todos los argentinos no quieran pesos. Pero perdón, ¿no? Porque adjudicarle la emisión monetaria. Después también me gustaría, también si se puede especificar. Estadísticamente lo digo. No es estadísticamente. Desde octubre tenés un programa de control de agregados monetarios donde entonces la base monetaria se mantiene estable y sin embargo tenés que la inflación se disparó. Entonces no repitamos cosas sin sentido, porque si la inflación hoy es del 55% interanual, ¿sí?, y cuando el Banco Central financiaba al Tesoro, ¿sí?, la inflación interanual más alta fue del 38%, ahí es donde uno dice, entonces, ¿cómo voy a decir que la única causa o la causa central de la inflación es la emisión monetaria? Pero porque te está Basta cayendo, de eso, hay inflación de costo. La demanda de tu propia moneda. Y entonces, ¿por qué nos vamos a preocupar por la cotización del dólar? Porque durante muchos años emitiste. Pero no, mira, hay una realidad. Ahora. La gente ve que cuando pesos. sube el dólar, los precios suben, ¿sí? Entonces no tiene que ver con la emisión monetaria. ¿Pero por qué Hay el inflación dólar? de costos en la Argentina. ¿Pensás que en el resto del mundo no aumenta el dólar? Y no le está no afectando tiene una a la economía bimonetaria, no tiene una economía bimonetaria como la Argentina. ¿Por qué la tenemos nosotros? Porque no tenemos porque una tenemos moneda una restricción sana, externa, no porque la tenemos una Argentina moneda demanda sana. más dólares el sector privado que los que genera. Ahora, no mezclemos las cuestiones. Lo cierto es que en la Argentina la pobreza se profundizó porque los ingresos de las familias se licuaron. ¿Y cómo se licúan los ingresos de las familias? Se licúan con esta política de devaluaciones. Basta de las visiones cortoplacistas, vayamos al problema de fondo. ¿Por qué tenemos todas estas cuestiones? Porque tenemos un elevado gasto público y ese elevado gasto público no lo redujeron durante todos estos años. El principal gasto público es en jubilaciones y pensiones. Vos entonces lo que estás diciendo... El sistema previsional está quebrado. Por eso, entonces vos lo que estás diciendo... Y no te estoy hablando solo de eso, te estoy hablando de todos los hablemos niveles. Claro, vos lo que estás diciendo es que hay que bajar las jubilaciones. No, yo no te estoy hablando. Pero si es el principal gasto. ¿Yo cuándo te hice eso? Pero ese es el principal gasto. ¿Y en qué bajarías el gasto público entonces? Porque ese es el principal gasto. Primero achicando los privilegios que tienen los políticos, que empiecen a ¿Cuánto achicarse? representa el gasto público eso? No importa, o sea, empezar con esto, con las mínimas, pero decí con cuánto las mínimas representa. previsiones. Porque si vos decís que hay que bajar el gasto público y resulta que bajar el gasto público tiene que ver con el gasto de la política, yo ¿sí? Porque dije pareciera que hay que bajar jubilaciones, hay que hacer una reforma previsional. Por eso yo te digo. A ver, porque tampoco los jubilados... Pero si no es un concepto vacío el que estás ¿Ampliar la edad diciendo? jubilatoria, por ejemplo? No, simplemente sí, edad jubilatoria, primero igualdad, para que todas las mujeres, tanto las mujeres como los hombres, se jubilen a la misma edad y después No, un pero sistema justamente, de a ver, igual eso no es una cuestión tiende a la de igualdad, que la mujer se pueda jubilar antes tiende a la igualdad. ¿Y por qué tiende a la igualdad? Porque la mujer, por cómo es el sistema patriarcal, se retira del mercado de trabajo durante un periodo... Primero es una decisión individual de cada uno. No, disculpame, no. Bueno. La división de la diferenciación de edad es también porque la mujer está laboralmente activa durante una menor cantidad de años de los hombres. Estaría bueno quizás ponerla el enfoque en qué va a pasar con
las amas de casa, que eran las principales benefactoras de las jubilaciones. Y también me gustaría preguntarle a ambos qué opinan acerca de lo que dijo Alberto Fernández sobre la desdolarización de las tarifas, que era la intención que tiene él por lo menos, y la suba de un 20% a los jubilados. ¿Creen que es posible ambas cosas? Sobre lo primero que comentaste me parece central, ¿no? Respecto del sistema jubilatorio y las amas de casa. ¿Por qué? Porque hacen trabajo no remunerado, ¿sí? Pero lo cierto es que hacen un trabajo que no es remunerado y que por lo tanto es lógico que el Estado le reconozca ese trabajo no remunerado y le permita acceder a una jubilación. Que hoy justamente eso es lo que hasta último momento se venía negando, se terminó prorrogando, pero hay que decir también que la moratoria, tal como está concebida hoy, tiene muchísimas limitaciones, ¿sí? Porque no es universal como era antes, sino que tiene restricciones de tipo de estudio sociológico de la persona para acceder o no acceder a la moratoria. Respecto de la desdolarización de las tarifas. De las tarifas, claramente eso es central. Si uno quiere iniciar un proceso donde la inflación tiende a bajar, yo no puedo tener dolarizadas las tarifas de los servicios. Las tarifas de los servicios públicos es justamente una de las cuestiones que ha retroalimentado este proceso inflacionario que venimos viviendo en los últimos años. Si yo tengo un dólar que va avanzando como viene avanzando y encima un precio que puede decidir el Estado, como las tarifas públicas, yo se lo mantengo dolarizado cuando su estructura de costos no es dolarizada, entonces ese es un gran problema, ¿sí? Porque justamente no solo voy a erosionar el bolsillo de los argentinos y las argentinas, sino que además voy a seguir retroalimentando el fenómeno inflacionario. Cerrame la pregunta que hizo Vera, lo mismo. Bueno, con el tema de las amas de casa, a ver, acá todos somos generosos con la plata ajena, porque todas las jubilaciones de las amas de casa que no aportaron durante varios años, las estamos pagando también las personas que fuimos a trabajar, que aportamos todos los meses. A ver, la mujer que decidió, que tuvo a sus hijos y tuvo que salir directamente al mercado laboral y tuvo que hacer los aportes todos los meses, tiene que pagarle ahora las jubilaciones muchas veces a amas de casa que no necesitan esos ingresos. Vos es una moratoria, con lo cual está comprando los años. Paga en el momento de hacer la moratoria. El mayor déficit, o sea, el aumento de los beneficios fue lo que provocó el quiebre de este sistema. O sea, porque entraron en el sistema gente que no aportó y que los terminaron subsidiando todos. O sea, que cuando dijiste que había que ajustar el gasto público y cuando dijiste que no querías que baje el gasto en jubilaciones, en realidad sí querés que baje el gasto en jubilaciones. No, yo lo que quiero hacer es una reforma previsional para que cada uno, cuando llegue a su edad jubilatoria, pueda disfrutar de los ingresos que ahorró durante toda su vida. ¿Y qué hacemos con la gente que trabajó en negro, que no tuvo aportes? ¿Qué hacemos con la ama de casa, que es un trabajo? Bueno, pero el trabajo, obviamente, el incremento del trabajo en negro es toda una misma cuestión. A ver, no, pero ¿qué hacemos hoy con esa gente que hoy es jubilada? Bajar los impuestos, claramente. O sea, la única forma de generar empleo en blanco es bajando los impuestos. Y hoy, ¿por qué tenemos esa cantidad de impuestos? Si bajan los impuestos, desfinanciás el sistema de seguridad social. Si desfinanciás el sistema de seguridad social, justamente primero, por eso es una reforma integral. Por eso hay que hacer un montón de cuestiones. O sea, basta de parches poner acá y allá. Nosotros necesitamos hacer un montón de cuestiones. Pero por moneda eso, sana. Pero déjame terminar. Reforma previsional, reforma laboral. ¿Qué consistiría la reforma previsional? A ver, un sistema de capitalización. O sea, lo que estás proponiendo es privatizar el sistema. ¿Les puedo hacer la última? Totalmente. Digamos, para no estar tan técnicos y hablarle a la gente, para el argentino, de acá a diciembre, ¿qué expectativa tiene que dar con respecto a su economía, a su bolsillo y a lo que tiene que ver con su poder adquisitivo? Bueno, ¿Va a estar mejor, va a estar peor, va a estar igual? Obviamente nosotros tenemos, de acá a fin de año vamos a tener mucha incertidumbre, vamos a ver que a medida que digan, bueno, va a ganar este o va a ganar lo otro, vamos a ver mucha variación del tipo de cambio, porque ya sabemos que el tipo de cambio se mueve con un gobierno u en otro, o sea, se puede disparar a cualquier lado si dicen, bueno, si a los mercados no les gusta el que pueda llegar a ganar. O sea, eso lo vamos a saber. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer los argentinos realmente de acá a fin de año para resguardarse? Y bueno, adelantar, no sé, quieren comprarse un electrodoméstico que los necesitan, lo pueden hacer, o resguardarse en dólares si tienen la posibilidad, pero la verdad es que no tener un tipo de cambio, o sea, no tener una moneda sana, lo único que te genera es una masa de pobres que no se pueden proteger, porque la devaluaciones que estamos teniendo, a los más que perjudican es a la gente que no se puede proteger, los de bajos ingresos. Gracias, Natalia. Germán, ¿vamos a estar mejor o peor acá a fin de año?
Bueno, si se profundiza esta política vamos a estar peor, porque claramente si vos seguís en un escenario donde los ingresos se siguen licuando, donde los precios siguen aumentando como están aumentando, donde las tasas siguen en el nivel que están, con lo cual no hay crédito y con lo cual entonces las empresas productivas están cada vez más complicadas y eso empieza a generar cada vez más consecuencias en el mercado de trabajo y sin duda entras ahí en una espiral de la cual es necesario salir cuanto antes, ¿sí? Por lo tanto es necesario volver a un modelo productivo, ¿sí? Donde aquel que produce tenga más incentivos que el que vive de la renta financiera. Especula. Bueno, muchísimas gracias a los dos por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes. ¡Gracias!